Felicidades a todas las madres y bueno, a mi querida esposa, que es una madre excepcional, y no lo digo porque solamente es el día de hoy, el Día de la Madre, pero estoy tan agradecido por la entrega de cada una de las madres, pero aquellos que nosotros tenemos madres con nosotros y también nuestras propias madres, podemos reconocer el valor, la entrega y el sacrificio de cada una de ellas. Si es que me hace revivir al ver a mi esposa con mis 4 hijas y aquellos que todavía están criando hijos, te ayuda un poco más a conectarte en gratitud a la mujer que te trajo a este mundo. Y pido que no solamente este día podamos reconocer y valorar lo que cada mujer contribuye a este mundo. Y agradecido estoy al Señor por esta oportunidad de poder compartir la palabra de Dios con ustedes en un día muy especial. Tengo un plan muy ambicioso esta mañana porque he tratado de poner pensamientos y siempre es mi debilidad que termino con mucho material. Y por eso es que muchas veces trato de correr, pero veremos hasta dónde vamos a dar esta mañana. Así es que estaba pensando cómo poder enfocar un tema sobre las madres, pero también para toda la iglesia. Y eso es un poquito desafiante. Y no solamente hablar de las madres, pero cuando hablamos de las madres, es casi obvio que hablamos también de los padres. Pero hay madres que ya no tienen esposos al lado. Y también cómo hablar de ellas. No hablar de las viudas, o también hay padres que lamentablemente han abandonado a sus esposas con sus hijos, también cómo hablar de ellos. Así es que con mucho temor y temblor vengo esta mañana tratando de enfocar un tema que es muy importante, y por eso pido oración de ustedes, porque enfocar la necesidad de una madre pues abarca mucho más del tiempo que quizás tenemos aquí esta mañana. Pero vamos a embarcarnos en esta travesía de hablar sobre nuestra necesidad enfocando a las madres esta mañana. Y lo que quiero decirles que voy a hablar esta mañana es lo que una madre realmente necesita. Habiendo ya dado las salvedades que acabo de mencionar, quiero hablar sobre este tema de lo que una madre realmente necesita. Y para ello quiero hacer 2 cosas. Quiero enfocar el aspecto personal como también el aspecto práctico de ello. Lo personal y lo práctico. Y para ello voy a llevarles a 2 textos. Uno de ellos en el Antiguo Testamento y lo otro en el Nuevo Testamento. Por favor, si nosotros vamos, hablando de lo personal, al pasaje que está en Segunda de Reyes, capítulo 4. La historia de una madre. Y vamos a leer este pasaje en Segunda de Reyes, capítulo 4, los primeros 7 versos de este capítulo. Los primeros 7 versos de este capítulo. Dice así la palabra de Dios. Una mujer de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? ¿Por qué has venido a mí? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite.
Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores. Y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Qué interesante esta lectura de la palabra de Dios. En primer lugar, quisiera notar el tiempo tan apremiante de esta madre. Está en una tremenda necesidad. Está en una necesidad emocional. ¿Por qué? Porque es viuda. Su esposo ha muerto. También está en una necesidad física. No tiene que comer. Está en una necesidad económica porque tiene deudas y los deudores están a la puerta. Está en una necesidad maternal. Los deudores, ellos no van a perder. Nada ha cambiado en esta vida. Los bancos, si te dan un préstamo, ellos no van a perder. Se van a poner de tu casa si no pagas tu cuenta. Nada ha cambiado en esta vida. Está en una necesidad emocional, física, está en necesidad económica, está en necesidad maternal. ¿Por qué? Porque sus dos hijos están a punto de ser llevados como esclavos. Pero quizás lo más doloroso, y eso muchas veces nosotros nos ponemos frente al Señor, es, Señor, ¿dónde estás en medio de todo esto? Esto es la necesidad espiritual. Él dice, tu siervo ha sido un hombre fiel, pero mira, estoy en tanta necesidad. En otras palabras, esta mujer está en una tremenda crisis. Está en una tremenda crisis. Yo no sé cuál sea tu situación esta mañana, pero creo yo que todos podemos identificarnos con algún tipo de necesidad. Y en este tiempo, en medio de una tremenda crisis, es cuando nosotros necesitamos escuchar la palabra de Dios. Y aquí viene lo que una madre más necesita en el aspecto personal. Veámoslo enfocado a la luz de esta mujer que está atravesando una tremenda crisis. ¿Ok? En primer lugar, ella viene al profeta, clama al profeta. Y cuando clama al profeta, nosotros debemos considerar que ella está viniendo a aquel que representa, aquel que trae la palabra de Dios. Un profeta era aquel por el cual Dios mismo hablaba, daba su manifestación, daba su voluntad. Y hablando de hoy en día, venir a Dios para escuchar su palabra significa abrir la palabra de Dios. Aquí tenemos la palabra de Dios. Esta mujer viene al profeta, viene a la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque su situación es difícil. No hay otra manera de solucionar su problema. Está en un tiempo en el cual los médicos no lo han podido ayudar, su familia no lo ha podido ayudar, sus amigos no lo pueden ayudar, sus vecinos no lo pueden ayudar. En otras palabras, está en una situación en la cual solamente Dios puede cambiar su situación. Y quiero decirles algo. Fíjense esto, la verdad es que nosotros nunca vamos a descubrir que Dios es todo lo que necesitamos hasta que lleguemos al punto que Dios es todo lo que tenemos. Les repito otra vez, parece una trabalengua, pero es fundamental. Y esto es un llamado para todos nosotros, y no solamente para aquellos en necesidad. Si eres una madre en este día, piensa bien. Le repito lo que dice, nunca descubrirás que Dios es todo lo que tienes, es todo lo que necesitas, discúlpame, hasta que llegues al punto que Dios es todo lo que tienes. ¿Has llegado tú a ese nivel? Si no has llegado a ese nivel, no vas a ver el poder de la palabra de Dios, el poder de un Dios que quiere identificarse contigo en tu necesidad. Y con esto quiero decirles una lección, y la lección aquí es que el método de Dios por su palabra es siempre el mejor método para los problemas de la vida. ¿Tienes tú algún problema?
¿Tienes tú algún problema que el mundo no lo puede solucionar? Hay un método de repente que todavía no te has atrevido a buscar. Y eso es venir en obediencia a la palabra de Dios. Ella clama al profeta, viene a la palabra de Dios. En segundo lugar vamos a ver versos 2 y 3. Notamos allí que el profeta le dice, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Por qué vienes a mí? ¿No tienes a dónde ir a pedir ayuda? ¿Cuál es tu situación? ¿No? Y antes que la mujer responda, ¿qué? Él le dice, ¿tienes algo en tu casa? No corresponde allí. En primer lugar le dice, ¿no? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Por qué vienes a mí? Pero antes que la mujer responda le dice, ¿qué tienes en tu casa? Y la mujer responde, ¿no? Nada, pero un pequeño jarrito de aceite. Y el profeta le dice, esto es la palabra de Dios representada en el profeta, le dice, ve y recoge muchas vasijas vacías de tus vecinos. Y yo no entiendo qué está ocurriendo aquí. Si tú hubieras sido esa madre y tú vas al hermano tal para que te ayude, ¿cómo hubieras tomado tú esta respuesta del profeta? Pero recuerden bien lo que el profeta le está diciendo. Si tú vienes a mí, que es representativo de la palabra de Dios, tú debes estar dispuesto a escuchar algo que no lo vas a escuchar allá afuera. Si tú vienes a la palabra de Dios, tú debes venir con la disposición de escuchar algo que es propio de Dios, algo que solamente Dios lo puede hacer. Ve y recoge todas las vasijas vacías que tú puedas encontrar. ¿Okay? Si vienes a Dios, tienes que esperar algo de Dios. Si tú vas al vecino, el vecino solo te va a dar lo que él puede hacer. Si tú vas al ingeniero, eso es todo lo que él puede hacer. ¿Qué es lo que Dios puede hacer? Y tú vienes a él, espera recibir algo que Dios puede hacer. Y aquí viene la lección de este verso. El método de Dios, por su palabra, no siempre parece ser el mejor método para los problemas de la vida. Si bien es cierto, los métodos de Dios por su palabra son siempre los mejores, pero a nuestro ver, porque muchas veces estamos acostumbrados a escuchar opiniones de la gente, minimizamos el poder de la palabra de Dios y lo que Dios mismo puede hacer. Por eso es que a nuestro parecer no siempre es la palabra de Dios el mejor método para los problemas de nuestra vida. Pero continuamos, ¿ok? Llegamos al verso 4 y aquí el profeta le dice, enciérrate tú y tus hijos. Han recogido todas las vasijas vacías, ahora tú y tus hijos vayan, enciérrense, ¿ok? Y aquí van a hacer algo más. De lo poquito que tú tienes en ese jarrito de aceite, empieza a vertirlo en todas las vasijas que has traído. Aguanta aquí un poquito. Solamente tengo 1/4 de litro de aceite. Y tú me pides que yo empiece a llenar esto. ¿Sabes qué? Creo que el señor de la esquina me puede dar una mejor receta para mi problema. Y allí está efectivamente la razón de ser de esto. ¿A quién has venido? ¿Has venido al vecino o has venido a la palabra de Dios? Debes esperar que Dios se manifieste como Dios. Hay una palabra específica para ti. Hay algo que Dios específicamente desea hacer. Si vienes a Dios, espera que Él actúe como Dios. Empieza a llenar de lo poco todo lo vacío que has traído. Ahora, esto es el tiempo de la decisión.
Esto es el tiempo de la decisión, y con esto queremos decir que, en primer lugar, cuando ella llama a sus hijos, dice, cierra la puerta, porque lo que va a hacer Dios es solamente para ti y los que te rodean. En otras palabras, cuando venimos a Dios en obediencia, Dios va a actuar en aquellos que solamente creen en Él, que solamente vienen a Él en obediencia. Lo que Dios hace no es para el consumo del público, porque ellos no obedecen, no quieren venir a Dios y por lo tanto no van a ver a Dios como se manifiesta en su poder. Cierra tu puerta. Esto lo que Dios va a hacer es para ti. Y vemos también, ¿no? Porque parece raro la opción que el profeta le da. Pero quizá la mujer dice, de repente él sabe algo que hasta ahora nadie me lo ha dicho. De repente él puede ver algo que hasta ahora nadie lo ha visto. ¿Habrá algo nuevo bajo esta tierra que el Señor no sepa? Si venimos al Señor, definitivamente Él ve más allá de lo que tú puedes ver. Definitivamente Él va a conocer más allá del conocimiento de los hombres. Y la lección aquí que podemos reconocer es la siguiente. El método de Dios, por su palabra, siempre requiere un paso de obediencia en fe. Si esta mañana tú estás aquí y el Señor te invita a depositar su confianza en Él, tu confianza en Él, tú tienes la decisión. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo creo o no lo creo? Eso es absolutamente decisión tuya. Pero recuerda esto, que todos aquellos que vemos el poder de Dios, hemos tenido que tomar un paso de fe. Toda obra de Dios requiere que alguien dé ese primer paso de fe. Imagínense, la mujer agarra su tarrito y dirá, esto parece una locura, ¿qué estoy haciendo aquí? Por de pronto, llenó un tarro y se da cuenta que todavía tiene igual o más que lo que tenía. Obviamente ya hay más, porque hay el tarrito de ella y hay otro tarro más grande que ahora está lleno. Si tú empiezas a dar ese primer paso, Dios mismo se va a manifestar y Él te va a mostrar cosas que no has escuchado por ahí. Porque Dios lo conoce todo. Él es Dios. ¿Quién lo puede incapacitar de su poder? Y vemos aquí entonces lo que está ocurriendo con esta mujer. Pero vamos al verso 5. En el verso 5 le dice el profeta, ¿no? O está ocurriendo lo siguiente. Cuando las vasijas se llenaron, versos 5 y 6, cesó el aceite. Cuando las vasijas se llenaron, cesó el aceite. ¿Qué? Aquí podemos observar en primer lugar una gran lección. Y esto dice lo siguiente. Dios responde siempre a nuestra necesidad. Dios responde siempre a nuestra necesidad y no a nuestra suficiencia. ¿Saben por qué muchas veces no vemos a Dios obrar en nuestra vida? Porque venimos con nuestros tarros llenos. O creemos que nuestros tarros todavía están llenos. Y no dejamos que Dios obre porque tengo todavía algo dentro de mí. Y eso se llama suficiencia. Autosuficiencia. La autosuficiencia es el gran obstáculo para la manifestación de Dios en nuestra vida. Y eso se llama orgullo. Y lo contrario es lo opuesto, cuando nosotros en humildad, cuando reconocemos que estamos vacíos, cuando reconocemos que nadie más puede hacer algo por mí, allí es cuando el Señor nos rescata. El Señor dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu son que estamos vacíos. Hoy en día a los hombres no les gusta que lo digan pecadores. Pero si son justos, reconocerán que son pecadores. Quizás no tan malos como los otros, de repente, pero sí todavía son pecadores. Y por ello el Señor dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de los tales es el reino de los cielos. Si tú esta mañana tienes tu tarro lleno,
y no estás dispuesto a ver que estás vacío, no vas a ver el poder de Dios y su palabra. Pero gracias a Dios por la manera como las madres, y hablo esto en general, como ellos de lo poquito que tienen multiplican las cosas. A veces ni agua tienen, entonces agarran esto y empiezan a limpiarte la cara. Dios mismo se manifiesta a través de las cualidades de una madre. Y vemos aquí algo tan importante en esta lección de la confianza de esta madre. Y otra lección que podemos sacar de este verso es el siguiente: comparte con otros lo que necesitas de Dios. Comparte con otros los que necesitan de Dios. ¿Se acuerdan el verso que habíamos hablado una vez? Más bendecido es dar que recibir. La razón por la que Dios bendice nuestras vidas no es porque lo amasamos para nosotros mismos. Dios bendice a aquel que se hace un receptor y un conductor de su bondad, de su bendición. Todos aquellos que reciben y son conductores de lo que reciben, el Señor los hace apreciar más su bendición. Y por eso es que las madres conocen lo que significa una bendición de Dios al tener hijos, porque ellos se dedican y son conductores de lo que reciben, de lo mucho, de lo poco, y equitativamente se lo dan a sus hijos. Gracias a Dios por las madres. Y vemos a esta mujer entonces dándonos una gran lección. Pero finalmente, el verso 7, y esto es impresionante, ¿no? Dice, paga tus deudas. Ha llenado un montón de vasijas que estaban vacías. Ella no pensaba tener todo esto. Y dice, y vive del resto que queda. Vende de todas las vasijas que tienes, véndelos, paga tu deuda y ahora jubílate y vive con tu seguro social. No. Vive con lo que el Señor ha provisto. ¿Cuánto demoró cambiar la situación de esta mujer? Solo 6 versos. Solo 6 versos. ¿Cuánto demora para que Dios cambie tu situación? Es instantáneo. La vida nueva en Cristo es instantáneo. La salvación es instantánea, pero tú tienes que tomar ese paso de fe. No ha tomado mucho, ¿por qué? Porque no has venido no has venido al ingeniero, no es malo ser ingeniero, pero estoy hablando de, has venido al Dios que lo sabe y lo conoce todo. Y vemos aquí, la gran lección es esta: Dios no necesita mucho para hacer bastante. Dios no necesita mucho para hacer bastante. ¿Qué tienes tú? ¿15 años? Tienes mucho que dar. ¿Tienes 40 años? Todavía tienes mucho que dar. ¿Qué necesitó Dios para abrir el mar rojo? Un pedazo de palo que lo llamamos un bastón de Moisés. ¿Qué utilizó Dios para vencer a sus enemigos con Sansón? Una quijada de un burro. ¿Qué utilizó Dios para vencer a Goliat? 5 guijarros. ¿Qué utilizó Dios para alimentar a 5,000? ¿Saben a dónde voy? Simplemente pon tu vida en las manos de aquel que sí puede multiplicar y hacerte de bendición a otros. Y una madre es ejemplo de ello. Una madre es ejemplo de ello. La gran lección aquí que quiero llegar es en lo personal. En lo personal, Dios desea que una madre experimente la palabra de Dios. Y eso es para todos nosotros. Lo que Dios desea en lo personal es que experimentemos, que tengamos algo, que conozcamos algo por medio de su palabra que es absolutamente transformador. La verdad es que muchos de nosotros somos el problema. El Señor nos da las herramientas, lo tenemos al frente, pero nosotros desobedecemos o dudamos.
Y muchos de nosotros en nuestra vida somos tropiezo para que otros no puedan ver verdaderamente la palabra de Dios en todo su potencial. ¿Por qué? Por la calidad de vida que llevamos. Pero hay de una madre que experimenta la palabra de Dios y lo comparte con sus hijos. Esto es en lo personal. Les había dicho que tengo un pasaje en el Nuevo Testamento. El pasaje en el Nuevo Testamento nos va a enfocar al aspecto práctico. Y el aspecto práctico de esto lo vamos a ver en Efesios 5. En Efesios capítulo 5, un pasaje bastante conocido que deseo que simplemente hagamos un recorrido rápido. ¿Okay? En lo personal, deseamos que como esta madre, todos experimentemos el poder de la palabra de Dios. Y el Señor tiene una lección personal para ti. Estúdialo, léelo. En la práctica, y quiero despegarme del punto de vista de que los hijos estuvieron allí ayudando, colectando, apoyando a la madre. Si en lo personal nosotros vemos que el poder de la palabra de Dios se manifiesta, pero Dios también utiliza a hombres para ayudarnos a experimentar esa palabra. Y aquí quizás me voy a centrar más en el aspecto de los esposos. Todo lo que está escrito aquí detrás mío, lo creo y se lo digo a las madres. Pero también me he dado cuenta que muchas veces siento que las madres escuchamos el Proverbios 31 como el paradigma de lo que debe ser una madre, y veo a muchas madres que se sienten que no pueden compararse con ellos. Desean, pero saben que también necesitan mucha ayuda. Y muchas veces la ayuda que una madre necesita se materializa en ese esposo, se materializa en ese hijo, se va a materializar por medio de los hermanos en la congregación, si es una viuda, si es una madre soltera. Dios hace su parte por su palabra, pero muchas veces utiliza a hombres de carne y hueso como nosotros. Y Pablo tiene eso en mente cuando nos menciona este pasaje en Efesios 5. Cuando nosotros leemos Efesios 5, simplemente voy a leer estos versos que están en Efesios 5, 21, versos 25 al 27 y también el 29. Fíjense lo que dice aquí. En el verso 25 el apóstol dice, primero el verso 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Aquí hay un llamado para que todos estemos en sometimiento. Usualmente, y muy cómodamente los varones decimos, ya ves mujer, sométete, pero se olvida de este verso 21 en el cual dice, todos debemos someternos. Ahora, hay un aspecto en el cual es distinto en el matrimonio, obviamente, y eso es obvio aquí. Pero lo que quiero enfocar es que todos debemos estar sometidos al Señor. Y el mismo esposo también, y de eso vamos a hablar en primer lugar. Entonces, someteos los unos a otros en el temor de Dios. Saltamos al verso 25 y dice, maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Okay? Luego verso 25 al 27, ¿no? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Okay? Saltamos al verso 29. Verso 29 dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Hay 5 cosas que desearía destacar aquí. Y no deseo hacer una exégesis de estos versos, obviamente. Pero quiero apuntar a la lección aplicable a lo que una madre realmente necesita. En el aspecto práctico hemos visto que lo que una madre necesita es experimentar la palabra de Dios. En el aspecto práctico, quiero decirle lo siguiente. Un esposo es aquel
que humaniza la palabra de Dios para esta madre, para esta esposa. Y vuelvo a recalcar, si eres una esposa viuda ya, la iglesia, la familia, los hermanos deberían venir de lado y apoyar a esa madre. Si eres una madre soltera, también. Ahora, por lo general, estamos hablando de madres que por lo general tienen a ese esposo al lado. ¿Okay? Y partiendo de ello quiero decir lo siguiente. ¿Okay? En primer lugar, lo que una madre necesita en el aspecto práctico es un esposo bajo liderazgo. Por eso decía, someteos. Lo que Dios está diciendo aquí es, el sometimiento significa ponerse debajo de alguien, y el mismo esposo también comienza poniéndose debajo del liderazgo de Dios. Yo creo que un hombre sometido al liderazgo de Dios es muy atractivo para una mujer. ¿Saben por qué? Cuando estaba estudiando en la universidad, pero antes de ello en el instituto en Canadá, se llama MBBI. Y notaba que los que más eran considerados espirituales eran los que tenían mejores opciones. ¿Saben por qué? Porque una mujer que conoce la palabra de Dios sabe que un hombre entregado al liderazgo de Dios es un hombre que le muestra garantía a ella. ¿Y qué garantía es esa? La garantía de permanencia. Porque aquel hombre que dice, sí, estoy bajo el liderazgo de Dios, pero está mirando a otras mujeres, no está cuidando de su familia, simplemente niega que Dios no es su líder. Por eso es que es atractivo para una mujer que un hombre esté bajo el liderazgo de Dios. En primer lugar. En segundo lugar, quiero decirles, ¿no? Realmente hay mucho en estas páginas, pero en fin. En segundo lugar, esa mujer, esa madre necesita un esposo que ame. Y esto es garantía de sacrificio. El amor es el contexto en el cual Dios ejerce su liderazgo sobre su iglesia. Dios no se impone a la fuerza. Dios no le golpea al hermano tal cuando se porta mal. Bueno, cuando ya está en desobediencia es otra cosa, pero si él se arrepiente, él lo recoge. El contexto en el cual Dios ama, muestra su amor a su iglesia, valga la redundancia, es el amor. Y el esposo está llamado en ese mismo contexto a cultivar la relación con esa madre, con esa esposa. ¿Y cuál es la evidencia máxima del amor? ¿Qué? La evidencia máxima del amor es el morir. Aquí habla que Cristo mismo amó tanto a la iglesia que dio su vida. Así es que si todavía estás vivo, todavía no has amado hasta el límite. Aquí es donde nosotros empezamos a recordar que es una tremenda responsabilidad ser un varón. Y cuando una mujer ve a un hombre que se responsabiliza de esa manera, la mujer dice, yo quiero a ese varón. ¿Por qué? Porque ella sabe lo que la palabra de Dios le dice. Desafortunadamente hay muchos que no han escuchado la palabra de esa manera y empiezan, alguien dijo, ¿no?, que a las chicas le gustan los chicos malos. Yo diría a las chicas que no temen a Dios le gustarían los chicos malos. Porque la palabra de Dios es contundente, que toda mujer que escucha, lee la palabra de Dios, se va a sentir atractiva hacia un hombre, atraído hacia un hombre que se somete bajo el liderazgo de Dios y que está dispuesto a demostrar ese amor. ¿Cuántos años trabajó Jacob por Lea? Por Raquel. Bueno, me adelanté ya a la otra. 14 años, y bueno, y su padre y su suegro le hizo la jugada, pero el hombre estaba dispuesto a demostrar su amor. 14 años. Gracias a Dios que mi suegro solo me dio 6 meses.
Si no, hasta ahorita estuviera por allá. Pero valieron esos 6 meses, estuviera dispuesto y estoy dispuesto el resto de mis días. Hombres que demuestren su amor es lo que mujeres, madres necesitan en esta vida. Y no solamente lo tomes cuando te dice, hoy te amo y te canta una canción de Enrique Iglesias y no sé qué más. Pero que ese amor sea demostrado. 14 años Jacob, ¿qué estás haciendo tú? Joven, ¿qué estás haciendo tú para mostrarte como un joven que debería ser captado por esa chica? Y chicas, no se dejen escuchar por canciones de Enrique Iglesias y no sé quién más. Ese joven debería mostrarte con su vida que realmente vale la pena. Y el amor es el contexto en el cual desarrollamos esta obediencia al Señor. Es una garantía de sacrificio que un hombre ame a su esposa basado en este pasaje. Esto es en la parte práctica. En tercer lugar, que salve. Que salve significa, es una garantía de liberación. Ahora, no estoy hablando de una salvación redentora, no se confunda, ¿okay? No estoy hablando de una salvación redentora. Salvación redentora es exclusivamente de Jesucristo. Pero aquí hay una correspondencia. ¿De qué manera el hombre hacia esa madre es un salvador? ¿De qué manera? La verdad es que cuando nosotros nos casamos, ¿no? Nos damos cuenta, antes que nos casemos veíamos a ella, era perfecta. Te casas y de pronto ya cambió. Y cambiamos mucho. No necesariamente porque es adrede, pero muchas veces tiene que ver con que la realidad es que el tiempo pasa y cambiamos. Y de pronto dice el hombre, uy, ¿ahora qué ha ocurrido? Muchos de nosotros, los hombres, nos quejamos de las imperfecciones, de los errores, de las faltas de nuestras esposas. Y ser un salvador, de acuerdo a este pasaje, significa que tú te apropias aún de aquellas cosas que son faltas y fallas de tus esposas y te alineas bajo la dirección de Dios. ¿Para qué? Para ayudar a transformar a esa mujer. No hay madre perfecta. Pero Dios te ha puesto a ti, varón, para ayudar a transformar a tu esposa. De esa manera un hombre es salvador. Ya ven, y ahora ya es bien difícil. Pero eso es realmente lo que hemos pedido, ¿no? Si te has casado, estás pidiendo llevar tu cruz, y esa cruz viene en una forma de una mujer, porque si te llamas Salvador, y eso es lo que has ofrecido. ¿Te acuerdas cuando estabas enamorado? Decía, yo te voy a sacar de ese ogro de tu papá, y tú vas a vivir conmigo, tú vas a ser mi reina, te voy a dar lo mejor, esto y esto. Está diciendo, yo te voy a salvar. Ese varón no sabía que estaba diciendo la verdad. Porque efectivamente cuando se casan, ahí es cuando él tiene que poner todo este peso sobre sus hombros. Eso es lo que Cristo hizo. Y los hombres estamos llamados a levantar a nuestras esposas, no de una forma redentora, sino más bien como instrumentos para que ellos sean mejores. Bueno, puedo seguir aquí un montón, pero vamos a seguir. En el siguiente, ¿no? Nos dice, necesita un hombre que santifique. Eso significa garantía de superación. ¿Okay? Garantía de superación. La santificación no es nada más y nada menos que separar algo en un lugar especial para un propósito específico. Y esto lo sabemos muy bien. Nosotros santificamos las joyas en nuestra casa, lo ponemos en un cofre. Santificamos, ¿no? Bajo un contexto literalista, santificamos hasta las vajillas, lo ponemos en un armario. Santificamos las cosas preciosas y lo ponemos, ¿no? en una caja fuerte. Cuando hablamos de santificación, en cuanto a la esposa, en cuanto a las mujeres, el Señor hace un llamado a los esposos aquí, que nosotros, ¿no? seamos el instrumento por el cual esa mujer llegue a cumplir su máximo potencial.
Somos los instrumentos por el cual Dios quiere demostrar su máximo potencial en cada uno de nuestras esposas, en cada uno de las madres. ¿Ok? Pero uno dice, pero ¿qué si se resiste? Mi esposa no colabora, ¿no? Refunfuña, ¿no? No me ayuda, no dice esto. Bueno, tú has escogido a esa mujer y debes orar hasta en chapitas. ¿Para qué? Para que Él te dé la fuerza, para que tú le ayudes, ¿ok? A cambiar. Esto es la realidad de ser varón. Ahora, con eso no quiero decir que las madres refunfuñan todo el tiempo. No, hoy día no es hora de decir que refunfuñan. Pero lo que quiero decir es que cuando una madre tiene sus imperfecciones, es el llamado de Dios al varón a ayudar. ¿Para qué? Para que ella sea una mejor persona. Es el llamado de Dios. Es la obligación del hombre para hacer esto. Y esto realmente es más un tema de persistencia. Por eso es que los varones, al tomar nuestro liderazgo, debemos persistir. ¿Te acuerdas cuando estabas todavía enamorado, lo persistente que eras? La primera vez que ella te vio, te dijo, qué feo, no me puedo interesar en él. Pero tú persististe, ¿no? Te mostrabas romanticón, le traías regalitos, llamabas, ¿no? En los tiempos específicos. Y de pronto ella empezó a cambiar. Uy, de repente no es tan feo. Pero de repente es feo, pero habla bonito. Y empieza un cambio de corazón. ¿Saben por qué? Porque la mujer está diseñada a responder. Y una mujer que recibe atención divina por medio de su esposo, es una mujer que va a ser una mujer transformada. Pero finalmente, ella, una madre, una esposa, necesita una mujer, un hombre que provee, un hombre que provee. Y esto significa garantía de satisfacción. Hay un verso que encontramos en 1 de Pedro 3:7 que dice lo siguiente: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Vivir, quiero vivir, no solamente dormir, venir después del trabajo de 8 horas y tirarte a leer tu periódico, a chequear tu Facebook o no sé yo, y no pasas tiempo con ella. Cuando dice vivir aquí significa habitar, estar con ella, pasar tiempo. Significa sacrificadamente dar de nosotros. ¿Para qué? Para empaparnos de qué clase de persona está a mi lado. Por eso un hombre nunca se gradúa del colegio, de la universidad, porque tiene ahora que estudiar a una mujer por el resto de sus días. Y debemos hacer un doctorado, doble doctorado, lo que sea. Vivir significa empaparse, conocer. Porque si tú vas a satisfacer la necesidad de tu esposa, de esa mujer, tú tienes que conocer cuáles son sus necesidades. No significa nada más traer el pan a la mesa. Eso es fácil. Padres que no viven con sus hijos lo hacen. Empaparse significa saber cuál es su necesidad física, emocional, espiritual. Es todo un mundo de cosas. Lo digo por experiencia. Y con esto quiero culminar y decirles que para saber esto, hay un material que nosotros hemos estudiado en el grupo de parejas, se llama Los 5 lenguajes del amor. Y eso te ayuda a ver una perspectiva distinta a las mujeres. Si tú quieres ser un estudioso de la palabra de Dios, no te acostumbres a lo que has venido recibiendo hasta aquí. Si estudias la palabra de Dios, el Señor te va a convencer de ser más decidido en conocer a esa persona que el Señor ha traído en tu vida. En los 5 lenguajes del amor se mencionan 5 lenguajes. En primer lugar, se menciona que algunas mujeres funcionan bien
con palabras de afirmación. Qué bonita te ves hoy, pero no mientas. Eso es algo que le transforma a mi esposa. Llego a mi casa y hay una casa impecable y yo no participé. Y digo, wow, esta es una casa impecable. Y bueno, eso a mí me gusta. Dilo, anímalo. Palabras de afirmación. El otro lenguaje es regalos. Digo, primero, tiempo de calidad. Con tiempo de calidad queremos decir, cariño, vamos a caminar por la playa y luego te cuento cómo fue mi día. No es, cariño, vamos al estadio a ver que la Vallejo juega con el Alianza. Y eso que no es el mejor equipo del Perú, igual que la U. Significa pasar tiempo en el cual tú te destapas. No estoy diciendo que te desnudas. Te destapas. Abres tu corazón. Número 3, regalos. ¿Qué? No necesariamente tienes que tener dinero para hacer un buen regalo. Porque de acuerdo a esto, el mejor regalo eres tú mismo. Se ponte un cordón y puedes envolverte. No, tampoco es. Regala tu tiempo sacrificadamente. Si vienes cansado a las 4 de la tarde o las 8, no sé yo, de trabajar, puedes todavía dar más, porque ella continúa trabajando hasta que el último hijo se va a dormir. Y tú crees que después de las 6, cuando ya acabó tu chamba, ahí se acabó todo. Regala de ti mismo. El número 4, actos de servicio. Con esto queremos decir, ayúdala en sus actividades diarias. ¿No te gusta lavar baños? Lavar baños también es para ti. ¿No te gusta cocinar? Cocinar también es para ti. Recuerda, tú eres líder y el contexto en el que esto se realiza es por el amor. Por amor voy a dar mi tiempo. ¿Para qué? Para cocinar también. Para sacar la basura. Para lavar los platos. Y finalmente, toque físico. El toque físico quiere decir, abrázala y hazla sentir que realmente es tuya. Hijos, abraza a tu madre en gratitud. Esposos, no esperen que su madre esté ausente para tratar de hacer algo. Ya ven, solamente 5 cosas aquí que sin embargo delinean que tenemos que conocer más a nuestras madres. Tenemos que conocer más a nuestras esposas. Si hasta aquí hemos visto, en lo práctico, ver a los hijos de Dios, la gran lección que estoy tratando de decirles es que las madres quieren ver a los hijos de Dios vivir por la palabra de Dios. Vivir por la palabra de Dios. Entonces resumimos diciendo que en lo personal, una madre necesita experimentar la palabra de Dios, pero en lo práctico, ver a los hijos de Dios vivir la palabra de Dios. Y culmino con esto. Había un hombre que tenía 2 hijas. Y este hombre vivía en mucho tiempo atrás, ¿no? Cuando alguien quería casarse con su hija, él venía con un dote. Venía con un regalo tremendo para pedir a esa hija en matrimonio. Este hombre, de las 2 hijas que tenía, uno de ellos era impresionante, impactante, era hermosa, muy hermosa. Y la segunda hija era todo lo contrario. No voy a decir impactante, tampoco impresionante. Simplemente voy a decir que era feíta. Ya muy feíta. Impactantemente feíta. 2 opuestos. Pero resulta que un rico mercader vino por allí pidiendo casarse con una de sus hijas. Y el hombre dijo, ya sé a quién se va a llevar. Y llega el día y el hombre viene con 20 vacas. 20 vacas, decía la gente. ¿20 vacas? A mí me dieron 10. A mí me dieron 5.
Y algunos dirán, pues a mí no me dieron nada. 20 vacas. Y el hombre se sentía contento, así es que sacó a sus 2 hijas. Él sabía que el hombre iba a llevarse a la impactante. Pero resulta que el hombre viene y se lleva a la más feíta. El hombre se rascaba la cabeza, no lo podía entender. La más bonita también. Y la feíta también. Pero el padre se quedó con sus 20 vacas y feliz se fue el hombre rico con su esposa. Pasó más de un año y el padre decide ir a visitar a su hija. Al llegar a la distancia, ve a una chica muy impresionante, muy impactante. Y él seguía, la ve a la distancia, obviamente pensaba que no era su hija, pero al acercarse y abrazarlo dice, ¿qué te ha pasado? ¿Qué ha ocurrido contigo? ¿Qué te ha hecho tu esposo? Y ella le dice, cuando alguien estaba dispuesto a dar 20 vacas por mí, yo pensé que debería empezar a ser una mujer que vale 20 vacas. De repente, la mujer que está a tu lado está solo respondiendo a la inversión que tú estás poniendo. Y esto se debe a que nosotros como esposos, como padres, debemos siempre invertir lo que le ha costado a Dios para rescatarnos. Y eso no se mide con oro ni con plata. Esa mujer, las madres y madres, viudas, solteras, ustedes han sido comprados con la misma sangre de Cristo. Pero aquellos que tienen esposos, mire bien cuál es tu inversión, porque muchas veces esas esposas, esas madres, simplemente reflejan de lo que uno está dando. Y el mejor regalo que puedes dar esta mañana es tú mismo, sacrificadamente, valorar a esa mujer, valorar a esa esposa. Recordemos todos que hemos sido comprados, no con plata, no con oro, no con piedras preciosas, sino con la misma sangre de Cristo. Y eso no tiene valor. Eso es la calidad de personas que somos cuando venimos al Señor. Padre Santo, gracias por tu palabra. Señor, gracias que tú decides, Señor, transformar nuestras vidas, aún, Señor, cuando nosotros somos tan injustos. Y, Señor, pido tu bendición en especial por las madres, por las características que ellas tienen. Si algo decimos, Señor, que el amor tuyo es solo comparable al amor de una madre en este mundo, y eso es cierto. Y Padre Santo, ayúdanos a aquellos que tenemos madres vivas a reconocer su entrega, su sacrificio. Pero muchas veces lo que ellos necesitan somos nosotros mismos, dando de por medio para que ellos se sientan bien, agradecidas, apreciadas. Y Señor, que no sea materia de un día nada más, porque tu palabra nos llama a ser diferentes todos los días. Y Señor, ruego aquí, si hay alguien en esta mañana que no sabe lo que significa someterse bajo tu liderazgo, de tener esta nueva vida por medio de Cristo, aquel Cordero sin mancha que derramó su sangre por nosotros para que tengamos vidas. Que tu Señor toque su corazón y le hagas entender esta verdad. Padre Santo, guíanos en este día, nos ponemos en tus manos con gratitud. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano.